Hola, en el presente video nuestro grupo va a hablar acerca del Partido Comunista Ruso. La Rusia zarista fue un país que se caracterizó por ser uno de los más atrasados de Europa, en la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX. Desde el punto de vista económico, la industrialización era muy débil y se concentraba en puntos muy concretos, mientras que el 90% de la población se dedicaba a la agricultura, la cual era ineficaz y explotada colectivamente por la comunidad campesina. Las condiciones de vida de los campesinos eran muy precarias y explosivas. En cuanto a la situación política, el zar gobernaba de manera autocrática y no permitía la existencia de constituciones. Cualquier intento de oposición era sofocado con la policía o el ejército zarista. Además, la Rusia zarista se caracterizó por la represión de las minorías étnicas y religiosas, lo que generó tensiones y conflictos internos. El declive de la Rusia zarista se debió a varios factores, entre ellos la debilidad económica, la opresión política y la falta de reformas políticas. La Primera Guerra Mundial agravó aún más la situación, ya que Rusia sufrió importantes derrotas militares y la economía se vio seriamente afectada. Esto generó un clima de descontento social que se tradujo en revueltas y protestas, lo que llevó a la caída del zarismo en 1917 y al inicio de la Revolución Rusa. Debido al descontento del pueblo con el régimen zarista, se popularizaron los partidos políticos opuestos a este, como el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, el cual se dividió luego de la Segunda Internacional en mencheviques y bolcheviques. Estos últimos eran liderados por Vladimir Lenin, quien, inspirado en las ideas de Karl Marx, proponía que la revolución socialista solo podría lograrse a través de una revolución violenta, con la alianza de la clase obrera y de las masas trabajadoras del campo para derribar el capital. Este partido se aferró a los soviets, organizaciones democráticas de trabajadores, campesinos y soldados, como medio de organización para la revolución y creación de un nuevo Estado proletario, lo cual dio frutos con la Revolución de Octubre, planeada por Trotsky y Lenin. Para que esto tenga éxito, se creó el Comité Militar Revolucionario por el Soviet de Petrogrado liderado por Trotsky, y se le distribuyó a la Guardia Roja miles de rifles. El 25 de octubre de 1917, los bolcheviques se apoderaron de posiciones estratégicas, tales como bancos nacionales y el Palacio de Tauride, hasta que tomaron el Palacio de Invierno, y se proclamó que los soviets asumían el poder en toda Rusia, convirtiéndose en un gobierno completamente bolchevique, mediante el Partido Comunista de la Unión Soviética, el único partido político legal. Para lograr un régimen socialista exitoso, Vladimir Lenin implementó el Decreto sobre la Paz, el cual definió la salida del país de la Gran Guerra y el derecho de autodeterminación para todos los pueblos del imperio. También firmó el Decreto sobre la Tierra, con el cual se realizó la repartición de la tierra a los que la trabajaban. Además, implementó la política de nacionalidades para integrar las diversas etnias y nacionalidades en Rusia a través del Partido Comunista, ya que consideraba que la revolución socialista debía extenderse a todo el mundo. Lenin también aseguró la consolidación del internacionalismo y frenó el proceso de desmembración del Imperio ruso, reconstituyendo gradualmente sus fronteras en la Unión Soviética. Asimismo, introdujo la nueva política económica, el NEP, una política de liberación económica que permitió cierta medida de propiedad privada y libertad de mercado para restablecer la economía rusa, la cual se había visto afectada por el cambio brusco al régimen comunista. La Guerra Civil Rusa fue un conflicto que siguió desde 1918 hasta 1922, justo después de la Revolución Rusa de 1917, que llevó al derrocamiento del gobierno zarista y al establecimiento del gobierno bolchevique, liderado por Vladimir Lenin. Esta guerra fue muy devastadora, afectando sobre todo a la población civil, ya que dejó un legado de violencia y numerosos cambios políticos en la estructura de la nación. También esta se caracterizó por la guerra de guerrillas, que consiste en una forma de conflicto poco convencional para combatir las fuerzas militares. La victoria de los bolcheviques llevaron a Rusia a ser un país de gobierno comunista. Asimismo, la guerra civil generó una serie de cambios sustanciales en la estructura social y económica de Rusia. Estas consecuencias políticas, sociales y políticas no solo tuvieron un impacto en la Rusia posguerra civil, sino que también estableció las bases
para la implementación de la Unión Soviética. El totalitarismo de Stalin se caracterizó por un control absoluto del Estado, sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos soviéticos. Stalin toma el control total del partido y de la Internacional Comunista, ya que lo que quiere hacer Stalin es controlar todos los partidos comunistas del mundo. Por eso es que surge el estalinismo. Stalin estableció un régimen político autoritario y represivo que se basaba en la eliminación de cualquier forma de oposición política y en la creación de un culto a su personalidad. Stalin utilizó la propaganda y la censura para controlar la información que llegaba a la población y estableció un sistema de policía secreta, quien se encargaba de perseguir y reprimir a cualquier persona que fuera considerada una amenaza para el régimen. Además, Stalin llevó a cabo una serie de purgas políticas en las que eliminó miles de personas que consideraba una amenaza para su poder, incluyendo a líderes políticos, militares y civiles. Estas purgas se llevaron a cabo en una atmósfera de terror y paranoia y tuvieron un impacto devastador en la sociedad soviética. La economía también fue planificada centralmente por los funcionarios del gobierno y la planificación central se convirtió en el rasgo distintivo de la economía soviética. El gobierno controlaba la movilidad de las personas y nadie podía abandonar el país sin autorización especial. Después de la muerte de Stalin, resurgieron debates sobre las dificultades para armonizar los intereses entre el complejo militar industrial y el consumo privado. Malenkov abogaba por una estrategia de desarrollo en la industria ligera, mientras que Khrushchev argumentaba a favor de una alianza entre la industria pesada y la agricultura. Khrushchev tenía como objetivo principal superar a Estados Unidos, lo que lo llevó a implementar reformas descentralizadoras que permitieron a la tecnocracia asumir el control administrativo. La crisis y desintegración de la sociedad soviética, vinculada a la implementación de reformas durante la perestroika, se relaciona estrechamente con la incapacidad de la dirección del país para adaptarse al modelo postindustrial y preservar el carácter revolucionario de la construcción del socialismo. Este periodo, conocido como la etapa del inmovilismo, es altamente controversial, ya que facilitó el surgimiento de una burocracia parasitaria que obstaculiza el progreso y eventualmente llevó al fracaso. Leonid Brezhnev fue nombrado secretario general del Comité Central del PCUS, mientras que Alexei Kosygin lideró el gobierno. Ambos buscaron revitalizar el socialismo soviético, utilizando métodos previamente efectivos durante la era de Joseph Stalin, para impulsar un sistema que mostraba signos de agotamiento y estancamiento gradual. Durante el tiempo de Brezhnev surgió nuevamente la pregunta del consumo privado frente a industria pesada. Mientras Kosygin abogaba por descentralizar en favor de la industria ligera y el consumo doméstico, Brezhnev prefería mantener el complejo militar-industrial. Gorbachov fue el último líder de la URSS, y estas fueron las medidas que tomó durante el mayor momento de crisis que atravesó la Unión Soviética. En primer lugar tenemos a la perestroika. Siendo su mejor significado revolución o reestructuración, estas fueron transformaciones que se dieron en el ámbito económico principalmente. Su objetivo fue dar una apertura hacia el liberalismo económico. Por lo tanto, se descentralizó el mercado, se aprobó la privatización de organizaciones estatales y se redujo la burocracia. En segundo lugar, tenemos a la glasnost, que significó la transparencia informativa y fue un complemento a la perestroika. Gorbachov pretendió que esta se convirtiera en una norma del estilo de vida soviético. Permitió hacer públicos los errores y la corrupción del sistema. La glasnost adquirió gran fuerza que desencadenó la caída del régimen. La noticia sobre la propuesta del Partido Comunista Ruso para retirar al país del Fondo Monetario Internacional, FMI, refleja la persistencia política de esta fuerza a lo largo del tiempo, desde los días de la Revolución Rusa y la era comunista hasta la Rusia contemporánea. Aunque el partido ha disminuido en su tamaño, su influencia sigue siendo notable. El rechazo del gobierno ruso a la propuesta comunista y la defensa de la participación en organismos internacionales como el FMI sugieren una conexión con la historia política de Rusia, desde la apertura económica durante la perestroika hasta el actual contexto postsoviético. Este evento ilustra cómo los debates políticos actuales se ven influidos por la compleja evolución del país a lo largo del tiempo.